Mira lo que dice el Evangelio de Juan: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que yo creo que hoy tenemos que hacer un compromiso con todo nuestro corazón, y es que vamos a comprometernos por hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Di conmigo: yo voy a obedecer a Dios y voy a seguir su voluntad, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste, amén. Bueno, hoy es un día diferente porque hoy decidimos enseñar con mi esposita y hoy vamos a estar los dos aquí predicando. Amén. Si antes había alegría, ahora sí hay total alegría. Hay una palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón y queremos compartirla hoy con ustedes, amén. Así que si estamos listos, quiero que allí podamos sacar nuestra Biblia y podamos leer allí en Esdras, en el capítulo 7, el versículo 6. Esdras 7:6 dice, viene hablando de quién es Esdras, su ascendencia, bueno, de dónde viene él. Dice que pasadas estas cosas en el reinado del rey Artajerjes de Persia, Esdras, dice el versículo 6, subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés, esa ley que Jehová Dios de Israel había dado. Y dice, y le concedió el rey todo lo que pidió. Di conmigo, le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7º del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y al primer día del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Repite conmigo esa parte: estando con él la buena mano de Dios. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñarla en Israel sus estatutos y sus decretos. Amén y amén. Amén. ¿Sabes? Surgen varias preguntas y en mi corazón siempre ha estado a entender quién es Esdras. Y ahora que estábamos estudiando con Anita esta palabra, nos preguntábamos qué tenía Esdras para que el favor de Dios estuviera de esa forma sobre su vida. ¿Por qué el rey le concedía todo cuanto él pedía? ¿Por qué dice la Biblia que la buena mano de Dios estaba sobre su vida? ¿Qué había en él? ¿Sabes? Los seres humanos, todos, tenemos sin excepción que tener en cuenta a Dios en nuestros caminos. Siempre hay decisiones que tomar, y en nuestras vidas hay aspectos y áreas que traen consecuencias a favor o en contra de aquellos que toman estas decisiones. Y esto tiene que ver si involucramos a Dios o no en nuestras vidas, si le tenemos en cuenta o no. Tenemos la mala costumbre de tomar pasos, de tomar decisiones, de hacer cosas y luego pretender que Dios bendiga
las decisiones que hemos tomado. Y déjame decirte, Dios no obra de esa forma. Cuando tú tomas una decisión y te olvidas de Dios, Él simplemente da un paso atrás para enseñarnos y demostrarnos que cuando nos olvidamos de Él, Él también se aparta. Pero cuando le tenemos en cuenta, entonces entramos en bendición. Y hay un par de cosas que debemos atender, que debemos comprender, que debemos entender en nuestro corazón acerca de la voluntad de Dios. Amén. Amén. Cada vez que nosotros escuchamos la voluntad de Dios, yo creo que surgen miles de preguntas en nuestra cabeza. Porque el hacer la voluntad de Dios a veces parece como difícil, o a veces no sabemos cómo encontrarla. Y una de esas preguntas es: ¿cómo puedo saber si estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo saber si lo que yo quiero hacer o lo que pretendo caminar está dentro de la voluntad de Dios? Y sabes, la respuesta solamente la puedes tener tú, porque tú tienes que saber si le estás fallando a Dios o no. Tú tienes que saber si tal vez la decisión que estás tomando está fuera de ese camino perfecto o está dentro del camino perfecto de Dios. ¿Y sabes quién más puede darte una respuesta? El mismo Señor Jesús. Porque aunque tú no lo creas, Él conoce todos nuestros pensamientos, Él escudriña nuestro corazón y Él sabe qué es lo que tú estás pensando y si quieres actuar en favor de la voluntad de Dios. Dice la palabra del Señor en Primera de Crónicas 28: porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. ¿Sabes? Él entiende hasta el intento de nuestros pensamientos. Lo más profundo de nuestro corazón, Él lo conoce y Él sabe si tú estás actuando conforme a esa voluntad. Dice en el Salmo 94: Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. ¿Sabes? Muchos de nuestros pensamientos, y debemos saberlo, muchas de las cosas que a veces nosotros meditamos no son más que vanidad, engaños, envidias, cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Y ahí es cuando podemos decir como Jeremías: oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos y que ves los pensamientos y el corazón. Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, lo primero que tienes que saber es que Él conoce tus pensamientos. Él escudriña tu corazón. Solamente el intento de tus pensamientos, Él lo está viendo y lo está conociendo. Así que tenemos muchas más preguntas y muchas más cuestiones que resolver. Pero lo primero que quiero que sepas es que si en algo le estás fallando a Dios, la respuesta la tienes que tener tú. Y debes preguntarle al Señor: ¿en qué estoy fallando? ¿Qué está mal en mi corazón y en mis pensamientos que me está alejando de ti? Si te das cuenta, de Dios nadie se puede esconder. Nadie. Dice el Salmo: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? Si subo a los montes, allí estás tú. Si desciendo a lo más profundo de la tierra, allí te encuentro. Si voy a lo profundo de las aguas, he aquí que allí estás tú. No hay lugar en que el ser humano se pueda esconder de Dios. Él conoce nuestra intención, Él conoce nuestro corazón, Él conoce todo cuanto nosotros pensamos. Y Dios está ahí viendo, analizando, conociendo cada uno de nuestros pasos y de nuestros pensamientos. Pero muchas veces pasa que pensamos que estamos haciendo lo correcto y resulta que no lo estamos haciendo. O a veces pensamos lo contrario y resulta que estamos pensando que estamos equivocados y no sabemos o no podemos discernir: ¿será que esto le conviene o no le conviene al Señor? ¿Será que esto es el propósito que Dios tiene para mí? ¿Cómo puedo encontrar ese camino? Y a veces pensamos tomar decisiones y resulta que es el camino equivocado. Si ese es el caso, la palabra de Dios dice en Proverbios, en el capítulo 14, en el versículo 12: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin
es camino de muerte. Hay sendas que nosotros pensamos esta es la adecuada, y resulta que con el pasar del tiempo me doy cuenta que voy camino a destrucción. Pues más vale hacer un alto. No vaya sea me encuentre como el profeta Isaías llama a aquellas personas que se olvidan de Dios, aquellos que él los llama rebeldes, y dice hay de los hijos rebeldes, declara el Señor, que ejecutan planes pero no los míos, hacen alianza pero no según mi espíritu, para añadir pecado sobre pecado. Eso está en el capítulo 30 del libro de Isaías. Y muchas veces tomamos alianzas, hacemos cosas, ocultamos cosas delante del Señor, y resulta que lo que estamos haciendo es dar pasos, pero pasos en falso. Traslapamos en el camino, resbalamos y caemos, porque añadimos pecado sobre pecado, y lo único que trae es dolor, es aflicción, es arrepentimiento, es lágrimas, es amargura en el espíritu y dolor, como pasa muchas veces. Esto pasó también en la vida de Saúl. El pueblo de Dios pidió rey, pero esa no era la voluntad de Dios. Así que les da un rey conforme a su corazón. Y dice la Biblia que Saúl es ungido, y el profeta Samuel le da como su primera misión. Y lo que él tenía que hacer era ir contra un pueblo que eran los amalecitas, porque este pueblo tenía un juicio decretado de parte de Dios, porque ellos habían impedido que Israel pasara por ahí en la tierra para ir a la tierra prometida. Así que el Señor quería juzgarlos y quería que se destruyera completamente todo ese pueblo, el ganado, mujeres, hombres, niños, nada podía quedar vivo. Así que Saúl escucha la voz del profeta Samuel, va con todo su ejército y se va contra los amalecitas, y empiezan a destruirlos como el Señor lo había dicho. Pero al momento de llegar al rey, Saúl decide perdonarle la vida, y los que estaban alrededor de él deciden guardar lo mejor del rebaño. Y entonces cuando el Señor se da cuenta de esto, le dice al profeta Samuel: me pesa haber puesto a Saúl como rey. Y dice que Samuel se pasó toda la noche llorando, y a la madrugada se fue a donde estaba Saúl. Y dice la Biblia que apenas Saúl vio a Samuel, le dice: bendito seas tú, Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. O sea, Saúl estaba orgulloso, él había cumplido la palabra del Señor. Pero Samuel le dice: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te mandó en una misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que ha vuelto botín? ¿Has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? ¿Sabes? Yo creo que Saúl en ese momento quedó como despistado. Él dijo: pero el Señor me dijo que destruyera a todo el pueblo de Amalec, y así lo hice. Y tal vez sí, dejé algunas vacas y ovejas, pero son para sacrificarlas a Jehová tu Dios. O sea, él creía que no estaba haciendo nada malo, él creía que había cumplido a la voz del profeta. Pero Saúl le dice: antes bien he oído la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín y las ovejas y las primicias del anatema para ofrecerlos a Jehová en sacrificio. Y Samuel le dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios,
y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Sabes? Samuel estaba diciendo a Saúl: lo que el Señor te dijo fue que destruyeras todo. Él no quiere que tú le hagas sacrificios. Se vale más. Lo que el Señor quería era la obediencia de Saúl y el que prestara atención. Él lo que hizo fue hacer lo que él creía que estaba bien. Como decía ahorita mi esposo, él creía que iba en camino perfecto, pero su camino era de muerte, porque él creyó lo que tuvo que hacer era conforme a su corazón. Pero lo único que el Señor le había pedido era obediencia total y el prestar atención. Mi mamá siempre nos ha enseñado que la obediencia a medias es desobediencia. Cuando tú prestas atención, pero al prestar atención metes la cucharada, como decimos nosotros coloquialmente, la embarras. Es lo peor que puedes hacer. Si vas a obedecer la voz de Dios, obedécela totalmente. Y lo mejor que puedes hacer en la obediencia es que sea pronto. Y allí surge otra pregunta: ¿cómo sé si estoy andando en rectitud? El proverbio dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando tú temes a Dios, obedeces y no te cuestionas, sino que simplemente obedeces. Proverbios 14:2 dice: el que camina en su rectitud teme a Jehová. ¿Cómo andar en rectitud? Pues temiendo a Dios. ¿Y qué es entonces temer a Dios? Caminar en rectitud es caminar conforme Dios manda, es temiéndole a Él, tener temor de Dios. Temor es miedo reverente, es respeto que se debe tener a Dios. Eso es tener temor de Dios. Y no es temor de hombres, ni es angustia del mal que me pueda venir, o tener miedo a alguien o a algo que nos pueda hacer daño, porque en la mano de Dios no hay daño ni hay aflicción. Esto es un engaño. En Él no hay daño. Su mano siempre está presta para bendecir. Él es grande en misericordia, tardo para la ira. Él antes de ejecutar un juicio, Él antes de ejecutar una orden o un castigo, siempre su corazón está presto para bendecir, amplio en misericordia. Lo contrario a temer es menospreciar, dar menosprecio a, es devaluar ese preciado valor. Y eso es lo que pasa cuando nosotros desobedecemos, o cuando obedecemos a medias, que es lo mismo que desobedecer, ¿no? Y entonces el versículo que acabamos de leer dice: si tememos a Dios, andamos en rectitud. Pero entonces dice: más el de caminos pervertidos lo menosprecia. Y aparte de lo que dijo mi esposo, yo creo que también en otras palabras se podría decir que menosprecio es despreciar. Cuando nosotros nos salimos del camino perfecto de Dios, entonces lo que estamos haciendo es menospreciarle, es despreciarlo, es darle menos valor a lo que Él está diciendo. Si tú quieres andar en el camino perfecto de Dios, no puedes salirte un poco, porque entonces lo que estamos haciendo es menospreciarle y darle ese desprecio y decirle: ¿sabes qué, Señor? Ya no más. Ese temor que debemos tener hacia Dios desaparece en nuestras vidas por querer andar no en camino correcto, sino en camino que va hacia la perdición. Sí, Juan, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que yo creo que hoy tenemos que hacer un compromiso con todo nuestro corazón, y es que vamos a comprometernos por hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Di conmigo: yo voy a obedecer a Dios y voy a seguir su voluntad, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Amén. Amén. Démosle fuertes aplausos a mi Jesús. Y viene otra pregunta. Entonces, ¿cómo puedo hallar esa voluntad de Dios? Lo primero es que el corazón tiene que estar en neutro. Mi corazón debe estar en neutro.
no puede avanzar ni para adelante ni para atrás. Los que han visto las cajas mecánicas de los carros saben que hacia adelante o hacia atrás es que puede avanzar el carro, pero en neutro, ni porque acelere, ni porque ponga clutch o haga lo que sea, el carro va a avanzar. Está neutro, no tiene poder para poder avanzar. Pues eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que nuestro corazón esté neutro, porque cuando el corazón está dispuesto, es allí donde la voz de Dios puede actuar, es allí donde Él puede enviar su voz, es allí donde Él puede hablar a nuestro espíritu, y entonces nuestro espíritu estará dispuesto para recibir esa palabra. Entonces nuestro espíritu estará dispuesto para atender a la voz de Dios. Cuando tú tienes en cuenta al Espíritu de Dios y cuando tú quieres escuchar esa voz de Dios, no vas con una decisión medio tomada. No, vamos a corregir eso. Yo voy a la presencia de Dios con el corazón que David tenía, un corazón listo y dispuesto para atender a la voz de Dios, listo para decir: Señor, yo acá estoy listo para la guerra, estoy listo para enfrentar, pero antes de hacerlo, ¿vas tú conmigo? ¿Debo ir a la guerra o me quedo? Y entonces el Señor va a poder obrar y te va a dar una palabra, te va a dar un sueño, te va a dar una confirmación, te va a dar una señal, te va a dar un mensaje a través de tu pastor, te va a dar una visión. Va a venir un hermano o la voz de Dios y tú vas a sentir en tu espíritu la paz del Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Vas a confirmar en tu corazón y en tu mente que esa es la voluntad del Señor, y cuando tomas la decisión acorde a esa palabra, obedeces y encuentras la plenitud del Señor, encuentras esa bendición total, encuentras la respuesta del cielo, porque entonces podrás ir a la victoria. Amén. Dale fuerte ese aplauso a mi Jesús. Dios ordena hoy nuestros pensamientos y nuestros pasos, y Él quiere que hoy rindamos totalmente nuestra voluntad y nuestro deseo a Él. A Él le pertenece esa voluntad, a Él le pertenece el deseo de nuestro corazón, aún el capricho que hay en tu corazón. Ese óbvialo, ese detéstalo con tu corazón, porque allí es donde Satanás puede obrar. Satanás también conoce cuáles son tus deseos, y acorde a tu deseo en la carne es que Satanás puede obrar, y acorde a ese capricho es que Satanás puede empezar a obrar en ti. Satanás conoce cómo es la forma más fácil de destruirnos. Él conoce tus deseos y Él va a querer desviarte a como de lugar del propósito de Dios. Él va a querer sacarte de la bendición, Él va a querer robarte esa bendición, Él va a querer desviarte de esa visión que Dios ha puesto en tu camino. Y entonces es cuando las alarmas empiezan a sonar. Entonces es cuando tú debes estar atento a la voz del Espíritu, y es entonces cuando tú dices al capricho: yo lo voy a desechar, no voy a insistir, porque esa puede ser mi destrucción. La voy a desechar con mi corazón y voy a escuchar únicamente la voz de Dios. Amén. Amén. Démosle fuertes aplausos a mi Jesús. ¿Sabes? Ya entendimos que debemos andar en ese camino perfecto para temer a Dios. Y lo primero que debemos hacer es poner nuestro corazón en neutro, no ir ni hacia adelante ni hacia atrás. Pero entonces, de todas maneras, tenemos la pregunta: si tengo mi corazón en neutro, ¿qué voy a pedir? ¿Cómo pido conforme a la voluntad de Dios? Pues bien, dice Romanos capítulo 8, versículo 26: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Cómo sabemos qué pedir? Te tengo la respuesta: no lo sabemos. No tenemos idea cómo pedir. Tal vez vas a decir: y entonces no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros
con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Sabes? Tú no sabes cómo pedir en tus fuerzas, en tu debilidad, en lo que es tu carne. No sabes cómo pedir. No tenemos idea cómo pedir la voluntad de Dios. Pero ahí es como dice nuestro pastor el viernes que escuchamos. Si tú caminas con el Espíritu de Dios, si tú estás alrededor de Él y escuchas su voz, entonces es el Espíritu mismo que escudriña tu corazón, el cual va a ir y va a decir con gemidos indecibles, va a pedirle al Padre que te diga cuál es la voluntad de Dios. Amén. Amén. ¿Sabes? Yo creo que el Espíritu de Dios es nuestro mejor aliado. Es nuestro mejor aliado porque nosotros tal vez no sabemos cómo pedirlo, pero Él es el que escudriña tu corazón. Y si tú tienes ese deseo, si tú no sabes qué pedir, Él sabe cuál es ese deseo en tu corazón. Y entonces, como dice la palabra, no conforme a tu voluntad, sino que conforme a la voluntad de Dios, Él va a responderte. Y dice el siguiente versículo: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sabes? Todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan a bien. El Espíritu mismo va a ayudarte en tu debilidad y va a ir al Padre con gemidos indecibles. Va a escudriñar tu corazón y conforme a la voluntad del Padre, Él te va a responder. Y todas las cosas nos ayudan a bien. Y entonces este es el segundo punto. Ya tu corazón lo dejaste en neutro. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer después? Confiar 100% en Dios. Lo único que puedes hacer es rendirte a los brazos del Señor y decirle, Espíritu de Dios, que se haga tu voluntad y no mi voluntad. Y entonces es ahí donde vas a recibir lo que dice Isaías cuando dice: porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. ¿Sabes? Tal vez la respuesta que escuches no es la que tú quieres. Tal vez esa no era tu voluntad, pero créeme que si tú escuchas a la voz del Espíritu Santo, sus caminos y sus pensamientos siempre van a ser mucho más altos que los tuyos. Amén. Y van a ser caminos de bendición, vida y abundancia. Amén. Amén. Démosle fuertes aplausos a Jesús. ¿Sabes? Si nosotros sabemos cómo pedir, es por medio del Espíritu de Dios, no por medio de nuestras fuerzas. Y si yo sé que lo que Él tiene preparado para mí es bueno, me conviene, es agradable, es perfecto, es más alto que mi camino, va más allá que mis pensamientos, son cosas que ojo no vio ni oído yo, las que suben a mi corazón, entonces yo puedo confiar plenamente en Dios. Si mi corazón está en neutro, confío en Él, ahora obedezco a su palabra. Yo obedezco a Él 100%, porque sé que cuando yo meto la cucharada voy a ir directo a la perdición. Pero cuando confío en Él, Él va a hacer, Él me va a llevar a esa victoria. Y entonces obtendremos nuestras más grandes conquistas. Amén. Aleluya. Vamos a avivamiento, dale fuerte ese grito de júbilo al Señor si crees esa palabra. Según Romanos 8, en el versículo 28 que leyó Anita, ¿quiénes son aquellos que aman a Dios? Los que obedecen y guardan su palabra. Di conmigo: yo amo a Dios cuando obedezco y cuando guardo su palabra. Los que obedecen a la voz de Dios son aquellos que están dispuestos a cumplir sus preceptos, sus mandamientos. Y entonces, si tu petición o tu deseo va en contra de lo que Él manda, va en contra de lo que Él ordena, va en contra de lo que Él ha dicho, pues créeme, no va a venir esa respuesta. Pero por el contrario, cuando se une con la voluntad de Dios y tú tomas la decisión de guardar su palabra, vas a obtener la victoria, vas a obtener respuesta. Mira lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 14, Juan 14, 23. Mira, dice: respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará,
y mi Padre le amará y vendremos a Él. ¿Quiénes vendrán? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Pero el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu de Dios está dispuesto para morar en nosotros. Está dispuesto. El Padre y el Hijo junto con el Espíritu Santo juntos se unen y están dispuestos para venir y hacer morada en tu corazón. Pero Él está esperando si vas a amarlo. Si en verdad lo amas, si en verdad dices yo amo a Dios, vas a guardar y vas a cumplir todo cuanto Él ha ordenado. Y entonces vendrá el Espíritu de Dios, Espíritu de consolación sobre tu vida. Traerá ese camino, recordará las palabras que el Señor ha dicho, te enseñará todo lo que Jesús dijo que deberíamos hacer y hará morada contigo. Entonces podrás estar tranquilo, porque aunque a tu alrededor todo parezca estar desordenado, si tú obedeces a Dios, Él va a venir a hacer morada contigo, ordenará tu casa, te guiará a la verdad, te recordará las palabras que Él ha dado, te consolará y traerá bendición sobreabundante para tu vida. Amén. Gracias, Señor. Gracias, mi Jesús. Y entonces viene nuevamente la pregunta con la que empezamos: ¿por qué la mano de Dios, la buena mano de Dios, dice la palabra del Señor allí en Esdras? ¿Por qué la buena mano de Dios estaba sobre Esdras? Y la respuesta la da el mismo versículo 10: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Nuevamente su corazón dispuesto para inquirir en la palabra del Señor. Pero esa palabra inquirir tiene dos significados. Primera, guardarla en el corazón, pero luego cumplirla y hacerla cumplir. Y entonces dice la palabra del Señor más adelante del versículo 10: para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, para enseñarla en Israel sus estatutos y sus decretos. El propósito de Esdras no era solamente ser conocedor de la palabra. Y según el versículo 6, no era cualquier conocedor. Dice que él era escriba, diligente en la ley de Moisés. Para poder ser escriba, tiene que conocer a perfección la palabra de Dios. No era cualquier persona. Y él propuso en su corazón guardar la palabra de Dios. Pero no fue lo único que propuso en su corazón. El capítulo 7, el versículo 6 muestra que él era diligente. Pero el capítulo 8 en el versículo 21 muestra que buscaba a Dios con súplica, con deseo de su corazón, previo a tomar cualquier decisión, previo a saber por qué la mano de Dios estaba sobre Esdras, previo a ver el resultado de Esdras, al punto que el rey hacía todo cuanto él quería y pedía. Porque el favor de Dios y su misericordia se reflejaban sobre Esdras, porque guardaba su palabra, pero lo buscaba con súplica, con ruego, con añoro y deseo de su corazón. Y encontró una verdad que quedó plasmada en el capítulo 8, en el versículo 22. Los que buscan a Dios hallan la bendición, dice el versículo 22. Pero los que desechan a Dios hallan su furor y su ira. ¿Te das cuenta lo que pasa cuando tú te alejas de Dios? Entonces no vengas a reclamar: Señor, ¿por qué te has olvidado de mí? Y desde el cielo el eco te dice: olvidado de mí, olvidado de mí, olvidado de mí, olvidado de mí. Porque si tú te apartas de Dios, ¿cómo puedes reclamar?
Es hora que entonces tú restaures ese altar y digas: Señor, de ti yo no me voy a apartar. Yo me voy a asegurar de buscarte. Yo me voy a asegurar de guardar tu palabra, pero me voy a asegurar de buscar tu presencia con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente. Es el principio de los mandamientos. Es el principal de todos: amarlo a Él con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Y hoy lo vamos a cumplir, amén. Y al hacer esto, dice el versículo 31 del capítulo 8: pero hallaron la bendición plena sobre sus vidas. Y tristemente, el pueblo de Israel estaba en esta primera etapa. Salieron de esclavitud de Babilonia, salieron de ese dolor y lamento, se fueron allí, encontraron bendición, restauraron el templo, restauraron y reconstruyeron la ciudad. Pero faltaba lo más importante: que la presencia de Dios descendiera sobre ese templo, que era el que podía guiarlos, que era el que podría bendecirlos. Y el pueblo toma la peor decisión: rebelarse contra Dios. Pero lo hicieron en ignorancia y nuevamente con el capricho de su corazón. Surgió allí el capricho y decidieron mezclarse con el otro pueblo que Dios había dicho: no se junten con ellos. Y no solo se mezclaron, se casaron, entregaron sus hijas y se juntaron con ellos. Ya incluso habían descendencia en esa mezcla. Y vino sobre ellos nuevamente el temor de Jehová. El que anda en el temor de Jehová toma las decisiones adecuadas. Y entonces surge uno de ellos en el capítulo 10 y toman esa decisión y dicen que se arrepintieron en el versículo 1 con todo su corazón. Vino lloro, vino lamento, clamaron delante de la presencia de Dios, dice, con amargura de espíritu, con dolor, con su espíritu totalmente compungido. Dice la palabra del Señor que el corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Y con ese clamor en su corazón fueron delante de la presencia de Dios, hicieron pacto con Dios, dice la palabra del Señor en el versículo 3. Decidieron sacar el capricho de su corazón. Todo aquello que representara enemistad con Dios lo desecharon, lo cortaron de su vida. Todo aquello que me ponga en contra de Dios se va, huye, para poder traer la presencia de Dios. Y entonces en el versículo 11 del capítulo 10, lo voy a poner aquí en pantallas, dice: ahora pues, dad gloria a Jehová Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartados de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Decidieron en su corazón apartarse, decidieron en su corazón consagrarse nuevamente, decidieron alejar todo aquello que representara enemistad con Dios y asegurarse que la presencia de Dios viniera. Lo dejaron por escrito, pusieron allí jueces que estuvieran al frente y por etapas empezaron a despojarse y a despojarse y a despojarse. Y entonces esta santidad que conviene a la casa de Jehová trajo nuevamente la presencia de Dios, y entonces su gloria luego se ve en Nehemías. Dicen los escritores que Esdras y Nehemías es un libro prácticamente, es la misma historia. Y entonces en Nehemías cuentan lo que pasó con Esdras. La gloria de Dios habitó en esa casa y restauraron esa comunión con Dios que estaba rota, y la presencia de Dios les dio victoria total. Victoria total por obedecer a su causa, por obedecer a los preceptos que le había dado, por obedecer y guardar su palabra. Y entonces vino esa gran victoria para el pueblo de Israel. Amén. Dios vuelve a ellos, su presencia es restaurada, su gloria maravillosa es restaurada en ese lugar. Cuando tú y yo entendemos lo que es caminar con el Espíritu, lo que es lo que decía el pastor, peripateo con Él, saber que Él camina con nosotros, entender y decidir en nuestro corazón: todo cuanto a Él le agrada, yo lo voy a hacer.
pero aquello que me ponga en enemistad con Él, lo voy a desechar. Es allí cuando su perfecta voluntad se va a establecer en nuestras vidas. Amén. Amén. Démosle fuerte ese aplauso a mi Jesús. ¿Sabes? Yo creo que al pueblo de Israel tomar esta decisión no fue fácil. Tal vez le dolió. Tenían que sacar a sus mujeres y muchos de ellos tuvieron que sacar a sus propios hijos porque habían actuado conforme al capricho de su corazón. Y tal vez te va a doler dejar a un lado muchas decisiones que tomaste sin el Espíritu de Dios. Tal vez te va a doler sacar esas decisiones que hiciste fuera de la voluntad de Dios. Sí, van a doler y hay que pagar un precio, pero como lo hemos dicho muchas veces, aunque tengas que perder un poco, el Señor te va a recompensar muchísimo más. Si hoy quieres tomar la decisión de levantar tu voz y decir: mi voluntad y mi deseo, Señor, son para ti. Yo dejo a un lado el capricho de mi corazón. Yo dejo a un lado mis deseos. Yo dejo a un lado mi voluntad. Hoy solamente quiero andar en tu voluntad, Señor. Hoy solamente quiero hacer las cosas conforme a tu corazón. No te quiero fallar. Sí, tal vez te duele un poco. Tal vez tienes que venir aquí con las lágrimas y el dolor en tu corazón. Pero te aseguro que si tienes la decisión en tu corazón, entonces vas a ver la victoria total, las más grandes conquistas para ti. Corre aquí al frente, mujeres, a un lado, por favor. Hay decisiones que tenemos que tomar y hoy es el altar de Dios está dispuesto. Hoy es la hora para que tú le digas: Señor, hasta este momento he hecho las cosas a mi manera. Hasta este momento he decidido hacer las cosas como yo creo que son buenas, pero me he dado cuenta que es un error y hoy quiero rendir mi voluntad a ti. Hoy quiero rendir mi deseo delante de ti y que tú me dirijas a esa perfecta bendición, que tú me dirijas a esas más grandes conquistas. Corre aquí rápidamente. Allí en las iglesias, pasen al frente. Si creen que hay decisiones que tomar, si creen que deben tomar esas decisiones con su corazón, corran allí al frente. Póstrense delante de la presencia del Señor. Rindan su voluntad al Señor y entonces su perfecta bendición y voluntad se establecerán sobre nuestras vidas. Amén. Levanta allí esa voz al cielo. Dios esté sobre tu vida. ¿Quieres que la buena mano de Dios te acompañe en todo momento como Esdras lo hizo? Hoy es momento de que levantes tus manos y digas: Espíritu de Dios, te voy a buscar, voy a caminar contigo, voy a dejar a un lado mis deseos y mis caprichos y voy a escuchar tu voz y voy a seguirte y voy a obedecerte. Levanta allí tus manos y dile eso al Espíritu de Dios. Dile: Espíritu Santo, enséñame, dirígeme, enséñame cómo hacerlo, porque no sé cómo pedir, pero mi espíritu se junta con el tuyo para que tú gimas y esa presencia perfecta tuya descienda sobre mí. Derrama de tu dirección, derrama de tu sabiduría sobre nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Muéstranos tus planes, Señor. Dile: Espíritu de Dios, yo derramo delante de ti mi voluntad. La pongo delante de ti, Señor. Lo que yo creo que me conviene, lo entrego delante de ti, Señor. ¿Sabes? Dios está con los contritos, los que se humillan, los que hoy pueden decir: Señor, me he equivocado, pero en ti quiero hacer las cosas perfectas y seguir tu voluntad perfecta. Y sabes, una vez tú lo hagas, el Espíritu de Dios va a responder a tu vida. Y entonces puedes aplicar lo que dice Filipenses 4: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones
y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Empezamos diciéndote que Él escudriña tu corazón y tus pensamientos, pero si tú rindes hoy tu voluntad y deseo al Señor, entonces puedes ir a Él con oración y ruego y con acción de gracias, y la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que nosotros no podemos entender, va a guardar tus pensamientos y tus corazones para que hagas esa voluntad perfecta de Dios. Así que levanta allí tus manos y te pedimos hoy, Espíritu de Dios, que tú guardes nuestro corazón y nuestros pensamientos. Nos humillamos ante ti con todo nuestro corazón y escucha nuestro ruego y nuestra petición, y te pedimos que nos ayudes a caminar en esa voluntad perfecta, Espíritu de Dios. Ayúdanos a poder caminar contigo, Espíritu de Dios, y que la paz que sobrepasa todo entendimiento hoy inunde nuestras vidas en el nombre de Derrama de Jesús. tu gloria, Señor, sobre nuestras vidas. Derrama de tu poder y de tu unción sobre nosotros, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, derrama esa unción sobre nuestras vidas. Hoy pon ese clamor delante del altar del Señor. Dile: Espíritu de Dios, dirígeme, Señor. Muéstrame tus planes, muéstrame tus propósitos, Señor. Muéstrame cuál es el camino de bendición sobre el cual debo clamar, Señor, en el nombre de Jesús. Pon esa petición delante del altar. Dile: Espíritu de Dios, enséñame a pedir. No sé a veces cómo orar. Tal vez es mi capricho, tal vez es lo que yo pienso que está bien, pero hoy entiendo, Espíritu de Dios, que tus planes son más altos, Señor. Hoy confío en tu palabra y en tus promesas. Hoy descanso en tus promesas, porque fiel es el que lo cumple, fiel es quien lo prometió. Tu palabra es fiel y verdadera. Ese es tu nombre, Señor. Tú eres el fiel y el verdadero, Señor. En ti está nuestra confianza asegurada, Señor. Hoy declaramos, Espíritu de Dios, que vamos a confiar en ti, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Espíritu de Dios. Y tú vas a derramar esa paz en nuestro corazón. Esa paz que sobrepasa todo límite y entendimiento. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Oh, Espíritu de Dios. Mira Proverbios 3 en el versículo 5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Yo creo que es hora de que hagamos un alto y paremos de discutir, paremos de angustiarnos y de afligirnos y empezar a clamar y a creer en el Señor. Vamos a caminar conforme a sus promesas, vamos a andar conforme a sus estatutos, y entonces vendrá paz sobre nuestro corazón. Job 22 dice: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello vendrá bien sobre ti. Amén. Así que hoy vamos a tomar esa decisión con nuestro corazón. Hoy le vamos a decir: Señor, queremos que tu presencia nos dirija. Queremos buscarte a ti, Señor. Queremos que la buena mano de Dios esté sobre nosotros. Dilo: yo quiero tu buena mano sobre mí. Yo quiero que derrames tu bendición sobre mí. Quiero encontrar tu voluntad en mi vida. Hoy quiero caminar conforme al Espíritu. Quiero escudriñar tus palabras para poder escuchar tu voz y obedecer tus preceptos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Te vamos a obedecer, te vamos a obedecer. Dale fuerte ese grito de júbilo al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Sabes? Muchos de los que están ustedes aquí adelante tienen que tomar muchas decisiones. Tienes ahí hojas de vida, necesitas saber qué camino no tomar. Y hoy es esa palabra para que tú pongas tu corazón en neutro. Y no sabes tal vez cómo pedir, pero que vayas a la presencia de Dios y te rindas a Él y puedas escuchar su voz. Amén.
Así que quiero que recibamos a nuestros pastores con un fuerte aplauso allá desde Miami. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Mi voluntad y deseo. Gracias, Señor Jesús, que es un privilegio poder estar en tu presencia, mi Rey. Gracias por la predicación de esta mañana, porque buscar tu voluntad y hacerla y ser guiados por tu Espíritu es lo mejor que puede sucedernos. Por eso, Señor, estamos aquí enfrente en el altar. Esta mañana nosotros desde Miami y, Señor, todas las iglesias en Colombia, en el Cono Sur, hasta Barcelona, Señor, estamos aquí expectantes porque necesitamos de ti. Es la verdad por la que corremos, Señor, porque tenemos hambre y sed de ti. Y al ser quebrados en tu presencia es que realmente podemos decir: estamos aquí para hacer tu voluntad. Estamos y vivimos para hacer tu voluntad. Queremos servirte, Señor, y queremos que tu buena bendición, que tu buena palabra venga sobre la iglesia. Por eso nosotros como pastores declaramos una mañana de rompimiento y una mañana de bendición espiritual sobre avivamiento donde quiera que esté, en cualquier rincón de la tierra que estés, si seas una ovejita online. Señor, yo te ruego, bendícenos, que abra las ventanas de los cielos, que tu buena voluntad y tu buen deseo descienda sobre nosotros. Oro por las familias, oro por los matrimonios, oro por los niños, Señor. Oro por la provisión y por el trabajo, por la salud, Señor, de cada uno que está enfermo, porque es tu deseo darnos buenas cosas, Señor. Por el estado monetario de cada familia, de cada persona, porque es tu deseo, Señor, que tengamos buenas cosas. Y porque tu bendición perfecta no añade tristeza, Señor, y esa es la que verdaderamente enriquece. Yo declaro palabra de bendición, de fructificación. También declaro palabra de sanidad en el nombre de Jesús. Para aquellos que buscan tu presencia, para aquellos que queremos hacer tu voluntad, yo sé, Señor, que tienes bendiciones especiales. Pero el que no quiere hacer tu voluntad, tráelo con amor, Señor. Trátalo con amor y tráelo, Padre. Yo te lo clamo en el nombre de Cristo Jesús. Mira la iglesia en Venezuela, bendícela, de manera que nuestros hermanos en Venezuela puedan saber que la bendición no viene de los absurdos del gobierno, sino de la mano poderosa de nuestro Dios. Gracias te damos porque estás aquí esta mañana. Gracias porque has tocado cada vida. Y allí en Colombia, allí en Bogotá, ahora mismo que estás allí enfrente al altar, recibe la bendición, recíbela. Jesús está allí con nosotros tanto como está aquí. Recibe tu bendición ahora en el nombre de Jesús. Sí, sigamos adorando. Alguien tiene que tomar decisiones. Ustedes, uno de ustedes, alguien tiene que tomar decisiones. Estoy hablando a alguien que sabe que tomó una decisión equivocada y le costó una tragedia, le costó perder mucho. Perdiste muchísimo en una mala decisión. Pero yo creo que esta mañana Dios quiere restaurarte, volverte al camino. Hay un pasaje en Jeremías que dice que te detengas y mires dónde te perdiste y vuelvas al camino. Y yo creo que es lo que Jesús quiere que tú hagas. Si alguien dice: yo sé que me perdí, yo sé que hice mal, yo creo que es el momento de levantarte ahí donde estás y le: Señor, por favor, vuélveme al camino. Yo me equivoqué, Señor, pero por favor quiero corregirlo.
Extiende tu mano y restáurame. Levanta tus manos si es el caso tuyo. Una mala decisión pudo llevarte ahora a tiempos de aflicción. Una mala decisión pudo llevarte a traer dolor a tu vida o a tu casa. Y tú lo sabes. Pero ya no es tiempo de condenarte, ni que la familia te condene. Es tiempo de levantarte y dejar que Dios ahora restituya todo lo que perdiste, te lo devuelva. Esa es la bendición de la cruz, el lugar del Señor, donde puedes venir y arrepentirte. Dile: Señor, perdóname, tomé una mala decisión y ahora estoy viviendo las consecuencias, Señor. Me salí de esa cobertura, de la sombra tuya, de tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Pero ahora, Señor, me quiero volver a tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Levanta tus manos, dile: yo me vuelvo a ti. Padre, yo te pido que perdones nuestros pecados. Nos desviamos, salimos, hicimos lo que no deberíamos, pero hoy venimos a ti, corremos a ti. El altar de la reconciliación es el altar de la reconciliación. Dile: Señor, una nueva oportunidad y miles más. Necesito que abras una nueva puerta. Te pido, abre esa puerta, Señor. Bendícele. Vuélvele. El Señor te dice: vuelve una nueva oportunidad. Vas a estar muy atento, porque el Señor te va a dar una nueva oportunidad. Él va a volver a darte oportunidades. Él va a volver. Quizá pasó como Israel, no entraron a la tierra prometida cuando era, pero pasaron 40 años antes de que la puerta se abriera. Pero contigo no pasaron 40 años. El Señor dice: vuelvo a abrir una puerta. Vuelvo a abrir una puerta. En todo avivamiento, el que está diciendo: me equivoqué, pero no puedo devolverme, el Señor te dice: vuelvo a abrir la puerta. Vuelvo a abrir la puerta. Vamos, levanta tus manos. Él dice: vuelvo a abrir la puerta. Gracias, Señor. Dile: gracias, Señor. Ayúdame a entender tu voluntad. Y eso es lo que quiero hacer, tu voluntad y tu deseo. Vamos. Gracias, todos, Juan Sebastián y Ana María. Gracias, tremenda palabra, tremenda bendición para todo el avivamiento. Amén. Espero que no solo sea una enseñanza, sino que sea una firme decisión. Es tiempo de hacer cambios. Amén. Tiempo de hacer cambios. Los hombres siempre nos hemos desviado del camino, pero esa es la cruz, es el lugar de la reconciliación. Es cuando el hombre perdió todo, pero en Jesús volvemos a recuperarlo todo. Así que si alguno tomó una decisión, Dios va a abrir una mala decisión, Dios va a abrir una nueva puerta. Una puerta de bendición. Aleluya. Bueno, Padre, yo te pido por cada persona frente al altar, frente a cada iglesia, que tú los lleves a casa con tu bendición. Llévanos, que lo que recibimos hoy nadie nos lo pueda quitar. Señor, es tiempo de hacer la voluntad tuya y hay una nueva oportunidad en camino para todos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga.